Shalom para todos los hermanos que a esta hora están siguiendo esta transmisión por esta vía de Yuti TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, le extendemos nuestras bendiciones. Bendiciones en nuestro Padre amado Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para todos ustedes, hermanos, en los diferentes países, en los diferentes continentes. El día de hoy vamos a presentar un tema bastante polémico, un tema que ha servido de muchos debates, muchos estudios, una gran literatura se encuentra en el internet respecto de este tema, el tema de Shabbat. 2 semanas atrás habíamos empezado, hace 3 semanas habíamos empezado los estudios de las fiestas solemnes o de las Moedín de Yahweh, los tiempos determinados por Yahweh, no por el hombre, sino por Yahweh, para sus convocaciones santas, para sus celebraciones. Para esta ocasión vamos a debatir, este sí creo que va a ser un debate, porque pues habrá diferentes opiniones con relación a este tema, con el tema del Shabbat, la celebración de Shabbat para este día. Bien, y para esto tenemos la presencia virtual, por cierto, a través del internet, de nuestros hermanos que participan en el programa, semana a semana, en este programa En Busca de la Verdad, que es el programa del Ministerio Internacional Verdad de Vida, y también pues nosotros somos los fundadores prácticamente del Ministerio Unidad de las Dos Varas. Entonces, en ese sentido, vamos a presentar a nuestros hermanos que van a participar. Nuestro hermano Alejandro Ospina desde Estados Unidos, nuestro hermano Moshe desde España, nuestra hermana Lili Iracheta, que está en Estados Unidos, en Texas. Alejandro Ospina está en Miami. Nuestro hermano Marcelo Espinosa, que está pues acá en la ciudad de Guayaquil. Y nuestra hermana Astrid Yamile Solarte, que está en Colombia, desde Cali. Bien, van a ingresar otros hermanos que seguramente van a estar participando en el transcurso del desarrollo de este programa. Vamos a darle paso a cada uno para que hagan su pues saludo, y pues los que quieran iniciar con la presentación pueden hacerlo. Adelante, Alejandro Ospina desde Miami. Shalom a todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana. Yo les quiero desear muchas bendiciones de parte de Yahweh. Quiero saludar especialmente a los hermanos que nos escuchan en West Palm Beach. Ya me acaban de decir, ya están todos allá atentos a la enseñanza. Bueno, pues es un tema maravilloso, el tema que vamos a tratar hoy. Es uno de los temas, yo pienso, que son fundamentales en el camino de la verdad. Y pues ya estaremos hablando del tema del Shabbat. Yo solamente los quiero saludar en este momento y le doy paso a Joaquín para que también dé su saludo, y ya entraremos en unos minutos en la profundidad del tema. Adelante, Joaquín. Pues Shabbat Shalom a todos los que hoy celebréis el Shabbat, Shalom Shalom a todos los que evidentemente lo hacemos otro día, pero bendiciones para todos desde aquí, desde España, desde Sevilla concretamente. Nos es un placer volver a estar otra vez aquí un sábado más para compartir, como ha dicho Marcelo, realmente hoy un tema muy apasionante. De todas las fiestas que tenemos es la cual algunos todas tienen un día exacto, sin embargo esta, bueno, pues estamos, yo personalmente deseoso de escuchar a los participantes. Nos hubiese gustado también que estuviesen otros puntos de opinión, como son los evangélicos aquí en España, de diferentes denominaciones. Se les ha hecho la invitación, pero bueno, en otros momentos sí estarán con nosotros, hoy les será imposible. Shalom a todos los hermanos. Que es muy importante el conocimiento del Shabbat en el camino de la Torah, ya que es el que marca los tiempos, es la base, aparte de que es la señal de ser pueblo, de guardar el pacto, de obedecer al pacto de Torah. Es la base, es como un
sello que nosotros asumimos cuando entramos en este camino tan hermoso de la Torah con fe Yeshua. Es importante conocer esto y existen muchas tendencias, mucho entendimiento en torno al Shabbat. Mientras tanto, tenemos de investigar, como en este programa se lo va a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena, nuestro entendimiento, para tener una idea inclusive de las corrientes, de los argumentos que cada tendencia dentro de nuestro grupo tiene para guardar el Shabbat. A mí realmente, como a cada uno de nosotros, nos queda clara una manera que con obediencia y amor la estamos cumpliendo, pero es muy respetable la manera como los hermanos también han hecho su esfuerzo por guardar y someter su vida a esta señal de tener pacto con el Eterno. Adelante, Marcelo. Shalom, shalom a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Un verdadero placer. Perdón, Marcelo, estoy bastante mal de la garganta. Shalom a todos. Bien, nuestra hermana Lili tiene bastante problemas con su garganta. Bueno, yo estimo que pues en este momento vamos a dar inicio. Nuestra hermana Lili estará en algún momento, pues que ella bien pueda, escribiéndonos para que le demos paso si tiene algún aporte, pues ella tiene un problema de afección en su garganta. Bien, yo he traído para ustedes, hermanos, un estudio bastante extenso, un estudio que lo he venido preparando. Este tema de Shabbat, como les digo, tiene mucho argumento, hay muchas opiniones. Mi característica es siempre indagar en la escritura, profundizar en la escritura y sacar lo que ella me pueda enseñar, lo que el Ruach me quiera dar. He traído un estudio para que compensemos con los criterios de cada uno. La verdad, voy a dar un inicio, aunque es bastante extenso el que yo tengo, no lo voy a poder relatar todo de una sola presentación. Trataré de partirlo en 2 o 3 espacios para que también los hermanos intervengan, pero lo estaré publicando luego el escrito para que los hermanos también tengan acceso al estudio completo. Yo quiero iniciar con el siguiente pensamiento. ¿Qué significa Shabbat? Shabbat se deriva de un verbo hebreo, del verbo Shabbat, que traduce como descanso o descansar, cesar de trabajar, cesar de trabajar. En el hebreo moderno, este verbo se lo conjuga como shevita, por ejemplo, para cuando se quiere nombrar una huelga laboral. Cuando hay un cese de labores o una huelga laboral, se lo conjuga como shevita. Digamos, es un verbo, shava, es un verbo que se lo traduce como cesar de trabajar, ¿no? Entonces, eso es precisamente el significado, cesar el trabajo en ese día. Ahora, ¿cómo debemos observar la celebración de este día según lo mandó Yahweh? Hay diversas opiniones. De hecho, hay 2 tendencias muy claras. La tendencia del Shabbat lunar y la tendencia del Shabbat semanal. Dentro del Shabbat semanal también hay varias, digamos, opiniones. Una de ellas es, por ejemplo, la adventista, ¿verdad?, que reconoce ese día como el día sábado, día de celebración. Pero estudiando el Dabar de Yahweh, que es importantísimo desde su inicio, vamos a tratar de comprender qué fue lo que Yahweh mandó al primero que le enseñó, para que a su vez
transmita a un pueblo escogido para que haga conforme a la voluntad del Eterno. En esta ocasión, el Shabbat. Entonces los invito a que abran su Biblia en el libro de Bereshit o Génesis, Génesis capítulo 7, versículo número 11. Vamos a tratar de recabar cuál es el conteo o cuál es el calendario que Yahweh ha mostrado. Entonces Génesis 7:11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Aquí encontramos un conteo, el conteo de la vida de Noé, en el año 600, en el mes segundo, a los 17 días. En el versículo número 3 del siguiente capítulo de Génesis, es decir, el capítulo 8, relata el tiempo transcurrido desde que se abrieron los cielos en el diluvio hasta el día que descansó y reposaron las aguas. Entonces dice, en el siguiente capítulo, Génesis 8, versículo 3, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Entonces, si nosotros hacemos un conteo matemático, encontramos que habían pasado 5 meses, porque del mes segundo, en los 600 años de la vida de Noé, al mes séptimo de los 600 años de la vida de Noé, a los 17 días del mes segundo que inició, hasta los 17 días del mes séptimo que cesaron y secaron las aguas, habían pasado 150 días, y esto es, digamos, transformado a meses, se convierten en 5 meses. Esos 5 meses, que eran 150 días, si lo dividimos para saber cuántos días estaban contabilizándose en cada mes, son 30 días por mes. Es decir, que los días que están mostrados acá en Génesis, libro que escribió Moshe, relatado por Yahweh, son meses de 30 días. Tal vez si no lo pude explicar ahora, yo pues les estaré presentando un gráfico en el texto escrito. Lo que narra en Génesis 7:11 hasta Génesis 8:3 está hablando de que pasaron 150 días, que son 5 meses, y para que sean 5 meses, significa que fueron meses de 30 días. Y eso es claro y lo dice la Escritura. Bien, ¿cuál es la importancia de esto para el tema de hoy? La importancia es saber que fue Yahweh quien le narró esto a Moshe, y que Moshe está escribiéndolo luego que lo entendió, luego que lo comprendió, lo escribe cuando él narra todos estos hechos en este libro. Eso es importantísimo. ¿Cuándo le empezó a mostrar Yahweh de qué manera tenía que contar? Vayamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12, versículo 1, Yahweh le dice lo siguiente. Éxodo capítulo 12, versículo número 1. Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim, que es Egipto. Verso 2. Este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el principio de los meses del año para ustedes. Entonces le muestra un mes. Nosotros, si leemos el capítulo 13, vamos a darnos cuenta que era el mes de Abib. Recordemos que Abib significa espiga fresca. Es decir, como también narra en el capítulo 13, que era el principio del año, el principio del mes y el principio del año, es decir, Rosh Hodesh y Rosh Hashanah. En ese mes se empieza, ¿verdad? ¿Por qué
nos preguntamos por qué precisamente en ese mes Yahweh le dice que era el principio de mes. Era la entrada de la primavera. Era cuando el pulgón del trigo, que no se iba a sembrar por primera vez, ni que se estaba sembrando por primera vez, porque recordemos que el pueblo egipcio era un pueblo cultivador de esta gramínea. Es decir, ese era un proceso que ya se venía dando desde el mismo día que Yahweh ordenó a la tierra que germine el alimento desde la tierra. Es decir, no fue que en ese día Yahweh dijo, este día van a empezar con la siembra del trigo, sino que el trigo ya aparecía con la llegada de la primavera en su espiga fresca, cuando estaba el pulgón blanco, y entonces se declaraba Abib, el trigo, y era el inicio del mes, Rosh Hashanah, y también el inicio del año. Entonces le dice Yahweh, en este mes, cuando ocurra esto, cuando esté pulgón fresco, cuando esté, el pulgón blanco, se da inicio, es el Rosh Hodés, y se empieza a contar. Bien, luego lo vamos a relacionar si esto tiene algo que ver con el Shabbat. Empieza y le dice que ese es el primer día del mes y que en el 14 de ese mes iba a empezar la celebración de Peshat. Esta misma forma, este conteo que lo entiende Moshe, este calendario que le da Yahweh, que luego lo escribe en el libro de Génesis, en Bereshit, para contabilizar el tiempo que estuvo navegando Noé en el diluvio, que habla de 5 meses, 150 días, meses de 30 días, lo entendió y lo escribe de esa manera. Ahora bien, tenemos otro personaje que escribe referente a meses de 30 días, Daniel en el capítulo número 12. Daniel en el capítulo número 12, versículo número 11, dice de la siguiente manera: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio regular o continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Recordemos que Daniel era un sabio. Daniel era un profeta, quien recibió visión de Yahweh. Su sabiduría, según narra la misma escritura, el mismo libro de Daniel, es basado en el estudio profundo de la Torá. Recordemos que Daniel se da cuenta por lo que escribió por lo que escribió Jeremías, que eran 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. Él empieza a hacer la contabilidad. Y se le dice a Daniel por parte del ángel que 1290 días era el tiempo desde que se ha quitado el sacrificio regular hasta la abominación desoladora. Esto narra de 3 años y medio, contabilizando meses de 30 días. Para que sean 3 años y medio, deberían de ser años de 30 meses de 30 días. En el capítulo número 9 de Daniel, en el versículo número 1, dice: en el primer año de Darío, o de Daryahwes, en el primer año de Daryahwes, hijo de Abas Begos, dice en esta versión, del linaje de los Madaitas, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los Caditas, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí los libros que, según la palabra de Yahweh dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería de 70 años. Entendió indagando en la escritura. Esa es la sabiduría de Daniel. Daniel también hacía su contabilidad referente a lo que aprendió de Moshe, de cómo Moshe llevó el conteo. En el versículo 13 de este capítulo 9 dice: como está escrito en la ley de Moshe, o en la Torá de Moshe, toda esta calamidad nos ha sobrevenido. Es decir, Daniel tenía un profundo estudio de Torá y su sabiduría se basa en estos estudios.
ahí es que vemos que él pues escribe como lo estaba narrando. Este conteo que hace Daniel nos hace determinar que está él tomando como referencia meses de 30 días, al igual que nosotros leímos en el libro de Génesis. Ahora bien, vamos a continuar con el tema del Shabbat. Yo voy a dar un inicio en el tema del Shabbat, ya los hermanos van a pasar porque pues, y como les digo, tengo bastante material. Pero era indispensable saber este conteo que nosotros vemos en la Escritura. Ahora veamos propiamente el Shabbat, cómo fue instruido. Recordemos que en el libro, en Levítico 23, se habla de la celebración de Shabbat junto con el resto de celebraciones, con las Moedín o con las convocaciones santas de Yahweh. Levítico 23. Pero en Éxodo 16, en Shemot 16, está la instrucción del Shabbat. En Levítico 23 está la ordenanza de celebrarlo. En Éxodo 20 está el recordatorio. Recuerden el día de Shabbat que yo les di. Pero ¿cuándo se lo dio? En Éxodo 16. Entonces es indispensable el estudio profundo de Éxodo 16 en el sentido de la celebración del Shabbat, porque es ahí donde vamos a resaltar y es ahí donde vamos a entender cuál es la celebración bíblica del Shabbat. Éxodo 16:1 dice: emprendiendo el viaje desde Elim, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sim, que queda entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de que salieron de Egipto. Entonces, el día 15, nos está diciendo acá, del segundo mes, ellos llegaron hasta Elim. Cuando llegaron a Elim, nos narra la Escritura que el pueblo se rebela. En ese día hay una gran rebelión del pueblo, acordándose de todos los manjares, según ellos, que disfrutaban en Egipto. Habían pasado 2 meses en el cual ellos estaban en el desierto. Y demandan a Moshe y Aarón alimento. Y Yahweh en esa tarde les da codornices. Es indispensable saber esto, hermanos. Ya les vamos a dar paso, pero es indispensable que ondemos un poco más. En el versículo número 12 dice: he oído la queja de los israelitas, háblales y diles, a la tarde comerán carne. Estamos en Éxodo 16, en el versículo 12. Yahweh escucha la rebelión y dice: he oído la queja de los israelitas, háblales y diles, a la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Esto es indispensable entenderlo, hermanos. Estamos el día 15. Les dice, en la tarde van a comer carne, y en la mañana se saciarán de pan. Esa mañana se refiere al día 17, que estaba próximo a venir, según estamos viendo que están en el día 15. La tarde del día 15 van a comer carne, y la mañana del día 16 van a comer pan. Tomen en cuenta este versículo 12 que es importante. Bien, entonces, estamos en el día 15. Veamos lo que dice el versículo 13. Por la tarde aparecieron unas codornices y cubrieron el campamento. Listo. La tarde del día 15 aparecieron las codornices. Ahora vamos. Dice, por la mañana hubo caída de rocío alrededor del campamento. Ya estamos en el día 16. Porque a la tarde del día 15 aparecieron las codornices y en la mañana del día 16 empieza un rocío en el campamento. Verso 14. Cuando la capa de rocío se evaporó, allí sobre la superficie del desierto yacía una sustancia fina y escamosa, tan fina como la escarcha sobre el suelo. Verso 15. Cuando los israelitas la vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moshe les dijo, ese es el pan que Yahweh les ha dado para que coman. El pan que van a comer.
El pan de Yahweh, el pan que les había ofrecido, llegó el día 16. Ahora vayamos al verso 16. Esto es lo que ha mandado Yahweh. Recojan de él todo lo que necesiten cada uno de ustedes para comer. Un homer por persona para todas las personas que haya. Cada uno recoja para que los de su carpa puedan comer. Verso 17. Y así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Aquí va el conteo del Shabbat, hermanos. Esto es indispensable, lo que vamos a ver. Empezaron a recoger el día 16 para cada uno el maná que llovió del cielo. Ahora vayamos hasta el versículo 23 para ahorrar un poco de tiempo. El versículo 23 de este capítulo 16 dice: Él les dijo, esto fue lo que Yahweh dijo: mañana es un día de reposo, un Shabbat, santo o apartado, o kadosh para Yahweh. Hacen lo que quieran asar, hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártelo y guárdelo para mañana. Bien, acá aparece el sexto día laboral. El sexto día laboral. ¿Cuándo se empieza a contar ese sexto día laboral? A partir del día 16 del mes segundo que habían transitado. En el mes segundo, en el día 16, cae por primera vez el rocío, que era el maná. Al sexto día seguían recogiendo, pero el sexto día viene la ordenanza de que recojan doble porción, porque al siguiente día no lo van a poder recoger porque van a cesar su labor. Es decir, el recoger el maná estaba considerado como una labor de trabajo, y ese día santo, el día Kadosh de Yahweh, el día de Shabbat, no lo iban a poder recoger. Versículo 23. Él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh: mañana es un día de reposo, un Shabbat santo para Yahweh, hacen lo que quieran asar, hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártelo y guárdelo para mañana. Verso 24. Así que lo guardaron hasta la mañana, como había mandado Moshe, y no se puso maloliente ni tenía gusanos. Entonces dijo Moshe: cómalo hoy, que hoy es un día de Shabbat para Yahweh. Hoy no hallarán en la llanura. 6 días lo recogerán, y el séptimo día, el Shabbat, no habrá nada. Entonces recogieron durante 6 días, contando desde el día 16. Hasta aquí quiero parar antes de continuar con este estudio, para que cada uno de los hermanos den su opinión. Yo veo el conteo para la semana laboral a partir del día 16 del segundo mes, que en todo lo que he analizado no tiene nada que ver con la ubicación de la luna, no tiene ninguna referencia, y Moshe no hace ninguna referencia que tienen que observar la posición de la luna para el conteo de la semana laboral, que en este caso se inició en el día 16, y luego de eso empezaron a contar cada 6 días laborables y un día de reposo, es decir, 7 días por semana. Es lo que veo hasta acá y es lo que les traigo para que los hermanos también participen antes de que yo continúe con lo que les he traído. Y no saben exactamente el tema que nosotros estamos conversando. No sé si me escuchan ustedes. Ahora voy a eso, Marcelo. Claro, hacerles la aclaración de las dos. Ahora voy a eso. Exacto. Ya, adelante, José, adelante. Vamos a ver, es correcto, evidentemente, todo lo que nos está contando nuestro hermano Marcelo Padmiño, pero como bien le decía Marcelo Espinosa, vamos a poner unas bases en donde evidentemente el Eterno, como
quiere para su pueblo lo que bien Marcelo Espinosa decía, cada uno estamos guardando una obediencia a Yahweh. ¿Dónde encontramos esa obediencia? Todavía no hemos llegado, aunque luego realmente él establece en el capítulo 20 de Éxodo y en Deuteronomio 5 los 10 mandamientos, los misbot, para que evidentemente yo quería empezar ahí, porque en el cuarto mandamiento, en el Éxodo 20 dice, acuérdate del día del Shabbat, es decir, del día de reposo. Cuando escudriñamos las Escrituras y vemos que el Eterno nos dice, acuérdate, realmente es que ya nos lo ha contado antes, es que esa instrucción ya está dada. Pero bueno, quiero incluso irme más para atrás, que es a Génesis 2, donde realmente él dice que crea todo lo que tiene que crear en 6 días, y el séptimo día vio que fue todo bueno, lo santificó y él descansó. Ya institucionó directamente el Shabbat con su creación, con su actitud. Lo que hacemos o lo que decimos por la boca es como pensamos, pero las cosas que hacemos es como nos definimos. Si decimos que somos seguidores del Eterno, tendremos que hacer aquello que el Eterno dijo. Y si decimos que somos seguidores de Mashiach, tendremos que hacer y decir lo que dijo Mashiach. Entiendo que así es como directamente podemos definirnos quiénes somos. Los que van al fútbol y siguen un equipo son seguidores de ese equipo, y los que van a otros sitios, o los que van al pesca, los que hacen las cosas que están haciendo. Sin embargo, nosotros, si Él nos ha dado una orden, eso es una orden. Y en este caso, el Shabbat es el día de descanso, el día de reposo. Toda la creación tiene un momento en el que hay que descansar, hay que parar. Yahweh lo estableció en este caso con los misbot. Es curioso porque de los 10 misbot que tenemos, los 4 primeros son con referencia a Él y los 6 restantes son para nosotros, para el hombre. Pero el cuarto dice, acuérdate. Y cuando nos dice acuérdate de guardarme el Shabbat es porque anteriormente ya se lo ha dicho a un montón de siervos suyos, entre ellos Abraham, a todos aquellos que directamente, y como estamos viendo, al mismísimo Moshe, justo antes de darle la orden, porque ya entendía que el hombre tiene que trabajar y también debe de descansar. Muchas veces el descanso es tan importante como el trabajo en sí mismo. ¿Perdón? Sigo. Cuando hablamos de este tema, y es correcto lo que estaba diciendo Marcelo Palmillo, que aquí no habla de lunas, pero no quería entrar yo directamente en cómo definimos cuál es el día que debemos, que si tenemos la luna, si no tenemos la luna. Aquí es claro, dijo, pero habría que averiguar más cositas. ¿Cuál es el tema en el que hoy en día me hubiese gustado que estuviesen aquí también pues otros representantes de otras líneas o de pensamiento religioso en los que están guardando el día de reposo, pero es el domingo el que están guardando? Y que ellos también nos expusiesen cuál es su tema. Pero bueno, no han estado, otros días les invitaremos a poder compartir. Pero yo quiero ir directamente porque dicen que el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, ya cambia el sábado por el domingo. Esto es un error de entendimiento, un error de visual, un error de estudio, un error de que posiblemente sea el gran problema de la tradición católica. Nos la colaron en su día y seguimos todavía con ese tema. Y esto lo digo para los que están llegando, los hermanos que están escuchando, que como bien decía Marcelo Espinosa, hemos entrado a saco directamente a ver dónde nos colocamos. Él quiere que descansemos un día, pero el día de descanso no es para irnos a no sé qué sitio o seguir trabajando en nuestras historias. Es de recogimiento, es de conocimiento de la Torá, es de meditación con el Eterno, es de tefilá, de buscar directamente dentro de nosotros, no haciendo como nos dice, no hagas nada que tenga que hacer durante toda la semana, y este día dedícamelo a mí. Aunque bueno, ya vemos que con Mashiach no es solamente un día a la semana, sino Él demanda de nosotros los 7 días completos.
¿Qué ocurre cuando nosotros nos saltamos a la torera por nuestras necesidades, por nuestros agobios, por las cosas que desprecio el trabajo, como están las cosas, porque tenga que trabajar un Shabbat? O el día de reposo, que luego ya veremos entre unos y otros si tiene que ser el día concreto, entre viernes en la tarde y el sábado como el día de hoy, porque evidentemente así es una tradición, o cada uno tendrá sus formas de verlo, o es otro día en el cual podemos sacarlo, por lo que ha dicho antes Marcelo Paniño, 150 días entre 5 meses, qué curioso, nos dan 30 días. Pero bueno, ya nuestros hermanos, ahora hablaremos más ampliamente de ese tema. Quería hacer referencia a Isaías 58. Hay muchos hermanos, aquí en este caso, que están llegando, que, bueno, ¿dónde nos dicen las cosas? Bueno, pues todo la Torá nos lleva, en este caso la Besorá, nos lleva a la Torá. Y si somos respetuosos con lo que hay, pues seguiremos la palabra del Eterno. Isaías 58 del 13 y al 14. Este texto, pues generalmente ha sido muy tapadito por ahí. Isaías 58 generalmente lo se ha tocado en su día por el tema del ayuno, a ver quién tiene más o menos razón y demás. Pero dice tal que así: si apartas tu pie por respeto al Shabbat, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al Shabbat llamas delicia, consagrado a Yahweh y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por esto? Bien, pues Él quiere lo mejor para nosotros, nos da hasta dando la instrucción, dice que yo te pondré y cabalgarás sobre las alturas. Todas las cuestiones, y ya voy a hablar por experiencia propia, mientras que hemos estado guardando el domingo, la bendición nos ha llegado, a mí me llegó, y muchos evangélicos me dicen, sí, pero a mí me sigue bendiciendo Dios, como ellos le llaman. Perfecto, pero hoy me he dado cuenta que guardando el Shabbat en el día, no sé si en el día correcto o concreto, yo hablo desde mi experiencia, con lo cual en el día que yo entiendo, a no ser que el Eterno me diga, estás cerrado, tienes de cambiar o debes de hacer esto o lo otro, he visto que la bendición no es que haya sido buena, es que está siendo cada vez más espectacular. ¿Qué os quiero decir a los que realmente estáis llegando? ¿Es interesante guardar el Shabbat? No, no es interesante, es una obligación. Es guardar los misbot, como nos dijo en Éxodo 15:26, guarden mis misbot, guarden los preceptos, porque entonces cuando estas cosas ocurran, yo no permitiré que las enfermedades que mandé a Egipto les alcancen a ustedes. Estamos viviendo tiempos tremendamente duros. Yo a mis talmidín les digo, pruébenlo. Yo sé que la palabra pruébenme en esto es solamente para Malaquías capítulo 3, para el tema del dinero. Sin embargo, yo se lo hago extensivo. Prueben a Yahweh, degústenle, métanse con él en una prueba, igual que hizo Gedeón. Perdóname, mi señor, si le hablo otra vez, como le decía, no se ofenda, mas quiero estar seguro de que usted es el que habla y no son mis imaginaciones. Cada uno debe de guardar el Shabbat desde su corazón con delicia. Si guardas mi Shabbat con delicia. Esto es lo que me gustaría que supiesen todos los que escuchan, que estamos siendo fieles a la Torá, que estamos siendo fieles al mandamiento, que estamos siendo fieles a la palabra que Yahweh ha puesto para todos aquellos que se acercan a Él lo encuentren, de una forma sincera, de una forma tranquila, de una forma conveniente. Las religiones están ahí para, evidentemente, guardar lo que ellos dicen, pero ¿están siendo ellos obedientes a la Torá? ¿Están siendo fieles a la palabra del Eterno? Yo dejo esas preguntas. Yo, Marcelo, te devuelvo la palabra para que mis hermanos sigan también aportando. Bueno, hermanos, sí, este tema es bien interesante. Yo pienso que cada quien tiene su propio criterio. Yo voy a presentar el mío con respecto a las escrituras, pues para mí la única verdad es la escritura, no existe otra. Y Yahweh pues deja muy plasmado
Porque primero que todo tenemos que entender que Yahweh es un Elohim lógico. Yahweh no se pone con enredos con su pueblo, él es totalmente claro y específico. Y vemos en el Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 8, como claramente Joaquín decía, Yahweh dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué para santificarlo? Porque en Génesis 2.2 Yahweh lo santificó. Dice que Yahweh, después de que hizo su labor, su trabajo en 6 días, el séptimo día descansó, y cuando él descansó ese día lo santificó. O sea, es tan importante ese día para el Eterno que él lo santificó. Dice en el versículo número 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, claramente nos está diciendo que en 6 días tenemos que hacer el trabajo y que el séptimo día será día para Yahweh. En el versículo 10 de Hechos, capítulo 20, lo dice, mas el séptimo día es de reposo para Yahweh, nuestro Elohim. O sea, y dice que tiene que ser para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros siervos, para el extranjero. Todo aquel tiene que hacerlo conforme Yahweh lo está estableciendo y lo está mandando. Y es el séptimo día. Es muy curioso ver cómo el pueblo judío, aún no habiendo recibido a Yeshua hace más de 2000 años, pero todavía hoy en día ellos celebran el Shabbat y ellos leen la Torah. Aunque tienen muchos errores, aunque ellos tienen una Torah oral, pero ellos también tienen la Torah escrita y ellos la celebran el día número 7. Y el día número 7 para ellos, por coincidencia nuestra, es el sábado nuestro, que empezaría desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Este sería el Shabbat que deberíamos estar haciendo los hijos de Elohim para mi consejo. Yo más adelante les voy a regalar una cita bíblica, o no, se la voy a regalar de una vez. Eso está en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, donde vemos la importancia del Shabbat, que aún en el milenio, cuando venga Yeshua, dice que todos los pueblos vendrán de año en año, de día de reposo en día de reposo, de luna nueva en luna nueva, a presentarse delante de Yahweh. O sea, es tan importante el Shabbat que aún cuando estemos en el milenio lo tenemos que seguir celebrando. Y será en el día séptimo, conforme lo dice la Escritura, para mi concepto. Respetando todo concepto, lo que los hermanos quieran opinar o quieran expresar, pero yo pienso que Yahweh es muy claro, no debemos ponernos a buscarle otra pata más al gato. O sea, si Yahweh dice que es el día séptimo, pues hagámoslo el día séptimo, así de sencillo. Que si el mes tiene 30 días, o tiene 40, o tiene 28, hagámoslo el día séptimo. Eso no tiene por qué variar para nosotros. El día séptimo siempre será el día séptimo. Ese sería mi concepto en este momento, hermano. Yo le doy la palabra a Marcelo Espinosa. Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta. Si entonces vamos a descansar el día séptimo, ¿a partir de cuándo vamos a comenzar el día? ¿Cuándo es el día primero de la semana? ¿Cuándo es el día 1 para comenzar a contar? ¿En qué nos basamos en la Escritura? Para poder basarnos, para comenzar a contar hasta decir, este es el día séptimo, aquí es el Shabbat. Yo quisiera hacer una aportación buena para aclarar a los hermanos que no tienen claro el tema que estamos ocupando hoy. Realmente estamos hablando de dos maneras que se han manifestado, dos tendencias de guardar el Shabbat. La tendencia de guardar el Shabbat de acuerdo al calendario lunar es porque los meses son lunares en el calendario hebreo. Entonces existe un orden de días que es el día primero, 2, 3, 4, etcétera, y los días son de 28 a 30 días, con un promedio de 28.3 días, lo cual dividido para 4 Shabbats a la semana sería, no da una cantidad exacta, por lo que guardar el Shabbat se convierte en esa postura una manera de que no se puede guardar cada 7 días, sino que para hacer coincidir con ciertos días tocaría guardar unas veces 7, otras veces 8 y hasta 9 días de diferencia, cosa que contradice la postura del maná que acaba de contarnos Marcelo, de que el maná caía de doble porción el día sexto. Bueno, hasta ahí una cuestión. Quienes han propagado esta doctrina respetable son nuestros hermanos Nazratim.
Ellos se han amparado en un verso de Filo, en unos escritos de Filo, un historiador de la época de Yeshua más o menos, el cual hace relación, pero es una confusión de traducción, porque yo la analicé también personalmente, porque me gusta ver las cosas cuando necesito aclararme a mí mismo, tener esa convicción, y yo las voy a profundizar. Y vemos que en la traducción, él habla de de los versos que acaba de hablar Alejandro, que dice que en el futuro del acercamiento del pueblo a celebrar el Rosh Chodesh, o cabeza de mes, que sería el día de la luna nueva, o sea, sería el día 1 del mes. Y también hace una salvedad la escritura que dice, vendrán de día de día de reposo en día de reposo, de luna nueva en luna nueva. Si se fuese el mismo día, el día de reposo, el mismo día de la luna nueva, como es el pensamiento de los que siguen esta tendencia, no habría por qué hacer una aclaración. Bueno, por otro lado, en el calendario papal, solar, o como se llame el que estamos hoy día, gregoriano, juliano, existe también esa postura de que los días de la semana no están relacionados con los días del mes. En el concepto hebreo, cada día tiene un número. Primer día de la semana, sexto día, sexto, y Shabbat, séptimo. Si fuese de una manera, ¿cómo se lo llamaría al día séptimo? No tendría nombre, porque te tocaría guardarlo de pronto 2 días más tarde, y esos 2 días, ¿cómo se llamarían? No sé si me estoy explicando. En el calendario hebreo se llama día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. En el calendario gregoriano que vivimos, obviamente, es un calendario pagano que tiene nombres de dioses, pero tiene más o menos el mismo formato, el cual es el día de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya. ¿Por qué nosotros guardamos el día sábado? Aquí sí, de pronto hasta con Marcelo yo tengo una diferencia, porque Marcelo lo ha entendido, él hace muchos estudios y es muy comprensible y muy respetable. Eso no va a cambiar nuestra postura, nuestra hermandad, nuestra relación, porque es una persona que guarda Torah y de tremendo testimonio, y su familia. Pero yo he entendido lo siguiente: cuando sale el pueblo en el exilio, el Eterno es súper sabio. Él sabía que su pueblo, la única manera de conservarlo era por el Shabbat. Por eso es un mandamiento. Ellos se fueron llevando la rutina del Shabbat. Si es que el Shabbat hubiese sido al derribo del templo en un día diferente, en el calendario lunar, o como se lo pueda interpretar, hubiese habido una dificultad para el pueblo, la casa de Judá, los judíos que son hasta hoy. Ellos han guardado como una máquina, es el engranaje primario de una máquina. Cada 7 días, jamás se apagó el pábilo que humea. Ese es el pábilo que humea, de la que nos hablan las escrituras. Ese es el que mantiene la llama. De esa llama sale el fuego, de esa pequeña llamita humeante. Ese es el Shabbat, ese es el nexo. Los argumentos de Marcelo son muy buenos para determinar bíblicamente el séptimo día, que es el Shabbat. Ahora vamos a otra cuestión. Rashi, en el siglo segundo, tercero, si mal no recuerdo, es un rabino judío que estableció un calendario imaginario para que el pueblo en el exilio pueda llevar conteo de años. Pero la base de su conteo tuvo fallas respecto a los años por las genealogías de Abraham. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy les falta 250 años más o menos para llegar al año 6000. Vuelta a los que estamos en este camino sabemos que el tiempo está cumplido. Porque ellos no tuvieron Mashiach, porque ellos no tuvieron Malaquías 4, que dice que el sol de justicia nacerá en el 4º día, y en el 4º milenio nació Yeshua. Ellos no lo han reconocido, entonces mantienen esa distancia, porque ellos están todavía con esa nube. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que ese calendario se pudo conservar gracias a los exiliados de la casa de Judá, lo guardaban cada 7 días. Aquí me viene a mí también una lógica. Si nosotros nos vemos como Efraín, como las 10 tribus, que salen
sin Torah, sin Talmud, sin Cábala, sin libros judíos, sin rabinos que nos informen, sin nada, solamente con el rabino Yeshua HaMashiach, Yeshua, con sus ordenanzas que están plasmadas en los evangelios mal llamados, las Besorá, ¿no? Mal llamados evangelios. Si nosotros no tuviéramos ese entendimiento, ¿cómo podríamos nosotros, así como testimonio personal nuestro, de nuestras familias aquí en Ecuador, nuestro grupo, no hubiésemos podido comprender nunca cómo guardar el Shabbat? Es absurdo que el día sábado se hubiese perdido también, porque la historia cuenta secuencias. Existen regresiones astronómicas de la NASA que varían segundos, cantidades, proporciones más grandes de tiempo cuando hacen la regresión de los astros y los recorridos cuando hacen sus cálculos matemáticos astronómicamente, son tiempos más exactos que son casi difíciles de perderse. Entonces sabemos que el Shabbat, nos guste o no era el día sábado de Saturno. Coincidencialmente estamos guardando el día sábado, pero este es el día séptimo. El día séptimo comienza coincidencialmente el viernes a las 6 de la tarde y termina a las 7 de la tarde del día séptimo. Porque es una máquina, porque el calendario gregoriano se acomodó al calendario, se unió, se hizo un híbrido, o sea, se trató de acoplar, porque el calendario lunar del Eterno, como no puede ser de otra manera, es un calendario fijo, astronómico, demostrable, de 12 y 13 meses, de 350 a 368 días más o menos, con esa variante el año. El calendario solar gregoriano, papal, juliano, es un calendario convencional que hace un cálculo de la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, y cuando existe una variante que el Eterno le dejó la cebada en el mes de abril, viendo la cebada podemos calcular esa variante, que ya los explico más bonito. El calendario papal gregoriano, estos le acomodan aumentando los días a febrero cada 4 años en el año bisiesto. Entonces se viene una compensación, pero la grandeza del Eterno y las señales están en los cielos y son perfectas. Eso es lo que podría decir, porque el día tiene 24 horas, entonces bajo este principio se manejan 2 días por 24 horas, no se manejan relacionados con el mes, primero del mes, segundo del mes. Hoy estamos en el mes de enero, llámese 13º, noveno, 18º día, pero no estamos en el 18º día de la semana. O sea, no sé si me explico, o sea, es independiente. En el calendario hebreo también es independiente los días del mes que los días de la semana. Este es mi aporte y espero haberme hecho entender que es un poquito complejo el tema, y respetos para los que guardan el día del Shabbat lunar, porque es algo tan difícil y lo hacen con amor. Bien, esa era la exposición de Marcelo Espinosa. Pues yo también concuerdo. Yo pues no exactamente estoy contrario a la forma de lo que expone Marcelo, que el pueblo desde Egipto salió y llevó el conteo de Shabbat. No creo yo que haya sido de otra manera, porque el mismo capítulo 16 de Éxodo muestra que empieza el conteo sin tomar como referencia la ubicación astral, sino que el día determinado en el cual se produjo esta rebelión, en la que Yahweh les dio carne y al siguiente día les proporcionó el maná del cielo, empezaron a contar ese día, el día 16 por la mañana, empezaron a contar hasta el 6º día, y en el 6º día cesaron, ¿verdad? Hicieron Shabbat al término de ese día, para que en el día séptimo, que es el día declarado como Shabbat, un día Kadosh para Yahweh, no hacer ninguna labor. En cuanto a lo que manifiesta Joaquín, pues tiene también su, digamos, valor, su opinión, porque si bien es cierto, lo que Yahweh dio fue un reposo, Yahweh dio un Shabbat,
y hay que buscar la manera de cumplirlo digamos, en concordancia con lo establecido por el Eterno. Lili le pregunta a Alejandro, está correcto, vamos a celebrar, digamos, 6 días laborales, vamos a incurrir en la labor, porque también es una bendición, como bien decía Joaquín, el trabajo. 6 días trabajamos y vamos a reposar un día. Lili pregunta a la opinión de Alejandro, pero ¿cuándo empezamos a contar el día 1? Y tiene toda la razón. ¿Cuándo vamos a empezar a contar? Yo acá relacionemos la pregunta de Lili con la exposición de Alejandro, con lo que dijo Joaquín, Moshe. Hay que trabajar y hay que reposar porque Yahweh lo mandó. Alejandro expone. Lili pregunta, ¿cuándo empezamos a contar? Marcelo dice, no se perdió la secuencia. Hoy en día el mundo pagano le puso al 7º día, día de Saturno, pero tomaron como referencia los días hebreos porque la Iglesia Católica sabía que los hebreos paraban sus labores el 7º día. Ellos tomaron como referencia el 7º día hebreo para no hacer lo que hacían los hebreos, los judíos en este caso, sino que ellos cambiaron su día de culto, su día de reunión, para el día domingo, porque no querían hacerlo igual como lo hacían los judíos, para que se note la diferencia, porque recordemos que había persecución judía para aquellos que guardaban el día 7º. Entonces, el calendario lo ajustaron el día 7º lo declararon sábado, pero por el día que estaban reposando los judíos. Una acotación aquí más de lo que tú estás hablando. ¿Cómo es la prueba de esto? Es que en el año 132, Adriano, cuando gana la batalla de Masada, cuando en la tercera rebelión del pueblo judío, cuando ya se van al exilio, cuando los expulsan, cuando cambia el nombre de Jerusalén, de Judá, y le pone Palestina por los filisteos, en ese día prohíbe el Shabbat y comienza 4 años más tarde un personaje llamado Marción del Ponto, y empieza a decir que como no tienen nada que ver con el Shabbat, ahora el día de ellos es el día de los, como pueblo había levantado gente fuera del pueblo, que eran ovejas perdidas, él se individualizó y dijo que iba a guardar el domingo. Y existe un libro que, o sea, no está en internet porque se perdió, pero se sabe por los historiadores, se llama Antítesis. Es una discusión, Antítesis es una discusión con Tarfón, con un rabino Tarfón, y él, para alejarse de la discusión que tiene con él, se individualiza y dice que empieza a guardar el domingo. Entonces sabemos que sí se guardaba el sábado y el Shabbat judío, porque habían pasado recién 60 años de la destrucción del templo, entonces tenían la secuencia, y ellos se fueron al exilio con la secuencia. Y los otros ya manejaban el calendario juliano, porque en el tiempo de Yeshua en Judea ya se manejaban 3 idiomas y 3 calendarios. Uno, el calendario de los judíos, se manejaba el hebreo y el arameo, y se manejaba el calendario juliano y el latín de los romanos, y también el griego para la burguesía de aquel tiempo. Entonces, conociendo esta relación cultural, sabemos que había un día que era difícil de perder, y no se han perdido estos datos. Entonces es muy difícil de que se pierda un día de la semana que para el pueblo de Yahweh, para los judíos de aquel entonces, que fueron mártires, ellos guardaban todavía la Torah con fe en Yeshua, especialmente los de Yahudí mesiánicos. Fueron al exilio, ellos nunca dejaron de celebrar el 7º día. ¿Y cómo sabemos esto también? Porque en el año 155 viene, se divide los de Asia se dividen de Roma, y Asia se queda con la celebración de la Pascua el día 14 del mes de abril.
y los de Roma se quedan con el primer domingo luego del día 14 del mes de abril. Entonces vemos que había esa relación, no estamos perdidos en el tiempo, no es imposible que se haya perdido la relación del día de reposo. Por eso a esta tendencia de los de Asia, que eran los descendientes de las escuelas de los apóstoles originales, especialmente de Juan, que Juan tuvo a Papías tuvo a Irineo, bueno, se transmitió esa doctrina, igual el conocimiento del Sabbat, igual el conocimiento del reino milenial. Cuando vemos esto, nosotros vemos claramente que todos estaban con conocimiento de una mezcla de los días, o sea, había una mezcla social de los dos calendarios. Y por eso nosotros no podemos perdernos de esto. Bien, sí, adelante, Alejandro. Sí, Yamile nos está preguntando hace rato que no sé, en el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, donde aparece que los discípulos celebraron el Shabbat. Bueno, ya el mismo Yeshua lo celebró. La pregunta la va a contestar Joaquín, pero antes de eso, yo les quiero hacer otra anotación. Me parece muy correcto lo que Marcelo dice respecto a nuestros hermanos judíos, ya que ese Pablo obviamente no se ha pagado ni se va a pagar jamás, porque si no nosotros ni siquiera existiríamos. Si no fuera por eso, nosotros ni siquiera estaríamos en la mente del Eterno. Yo quiero leer acá en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 21, algo muy bonito, que dice el Eterno, dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Y mira lo que dice acá, después de la coma: aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Qué significa eso? Que aún si ese día es un día de un excelente negocio, el día que el negocio produce más, el día que me salen las mil oportunidades de tener dinero, no lo tengo. Bueno, pues vale, vamos a ver. Yo, la pregunta que antes me ha hecho a todo el grupo, Yamile, está concretamente en Mateo 12 del 1 al 8, que dice, hace referencia a la Besorá, porque antes, como nos había explicado muy bien nuestro hermano Espinosa, es Besorá que no es Nuevo Testamento. Y termina diciendo, los discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en Shabbat. Le preguntan los fariseos, le preguntan a aquellos que directamente les ven. Pero termina, el texto es largo, tenemos poco tiempo, resumo directamente, si hubieseis conocido, en el verso 7, si hubieseis conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, esto no es de la Besorá, esto es de la Torá. Entonces no habríais condenado a los que no tienen culpa. Y el versículo 8 es taxativo, es imperativo. Yo soy el Adón del sábado. Mashiach es el principal motivo del Shabbat. El Shabbat es guardado, y no hay un texto concreto donde diga que los talmidim de Yahushua estaban guardando el Shabbat porque eran todos judíos. Al ser todos judíos y tener un more judío, todos hacían cosas de judíos. Es decir, iban el Shabbat a la sinagoga, leían escrituras y hacían así con sus talmidim posteriores. No tenemos un día concreto o una enseñanza que posiblemente en algún momento, como dice en el libro de los Hechos, y guardaban Shabbat, iban a la sinagoga como hacían cada Shabbat, es decir, pero referencia a que no nos estamos inventando nada nuevo, sino que sencillamente es lo que realmente le estaban viviendo. Es como llamar a Mashiach, llamarle Jesús, una madre judía con un padre judío, en este caso putativo como Yossi, pero teniendo al Eterno como judío y ponerle un nombre griego. Eso es una auténtica aberración. Pero bueno, esto es más de lo mismo. Como ahora mismo apuntaba Marcelo Palmiño, es correcto. Hubo 2 veces durante la historia, todo el mundo quería ser como los judíos. Ya teníamos a Kefa Simón en Roma dando una enseñanza tremenda con su muerte.
Entonces todo el mundo quería primero ser judío, pero cuando vieron que los judíos habían matado al Mesías, a su Jesucito, a su Cristo, no podemos ser como estos sinvergüenzas. Entonces poco a poco se fueron acoplando los dos calendarios, o acoplando los dos sistemas de vivencia semanal. Guardábamos el Shabbat primeramente, pero al no querer parecernos a los judíos, porque son unos asesinos, y porque además hacen un montón de cosas raras, vamos a darle loor y vamos a potenciar directamente la muerte y resurrección, que por otro lado sale la Pascua, de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Pum! Domingo. Cuando se den cuenta algún día que resucitó en sábado y no en domingo, en Shabbat concretamente y no en domingo, entenderán. Pero, ¿qué va a ocurrir con el resto del mundo? El resto del mundo nos hemos ido tragando día a día, y digo tragando conmigo dentro, porque yo he nacido católico, porque yo he nacido en un seno donde mis padres me han dado a comulgar aquello que ellos tragaron, y así ellos tragaron de sus padres y sus padres de los anteriores, y así mismamente. Hoy en día tenemos la gran suerte de los que estamos sentados en este debate, que poco a poco me gustaría ir, si puede ser hoy y si no en otro posterior, que tomásemos una decisión o buscar una decisión entre todos para ver si estamos en un sitio o en otro. Pero en este caso, y continuando con lo que decía Yamile, o con lo que preguntaba, Shabbat es aquello que era lo normal para los judíos. Hoy en día supuestamente parece que estamos torciendo nuestros tiempos para acoplarnos a los judíos. Nada que ver, nada que ver. Los judíos deberían en muchos casos aprender de los que somos seguidores de Mashiach y que llevamos directamente la ordenanza de Yahweh desde el minuto 1, que es Génesis 1, hasta Apocalipsis 22. Todo lo que no sea eso, no se preocupe, esto está fuera. Hoy en día leemos la Besorá bien organizadita, la tenemos en libros cosiditos, pero los que se seguían a Mashiach, los que estaban siendo los Talmidim en aquel entonces, todas las referencias que tenían por escrito era Torah. Cada vez que querían saber algo iban a la Torah. Cualquier referencia bíblica, o en este caso de la Besorá, es a Torah. Ellos enseñaron Torah. Lo que pasa es que, claro, como es una buena nueva, como es un nuevo testamento, mal llamado, es una nueva, es decir, tenemos un pacto renovado, que es a través de Mashiach. El pacto que hizo Yahweh con nosotros lo hemos roto una y otra vez. Cada generación se encarga directamente de violar la bendición de Yahweh. Porque somos pecadores, porque es que lo tenemos en la sangre. Somos como las víboras y los alacranes, que picamos por sistema. El momento que tenemos la oportunidad, ¡zas! Hay que ver, sí, tenemos la posibilidad del arrepentimiento, pero somos eso, pecadores arrepentidos, que es nuestro mejor título, como en alguna ocasión hemos dicho. A partir de este momento, vamos a intentar acercarnos a Yahweh, ¿cuánto no más? A guardar sus mandamientos. Yo recuerdo ahora mismo Juan 14:15, que preguntó a Mashiach a sus discípulos, a sus talmidim, ¿me amáis? Oh, sí, guarden mis mitzvot, guarden los mitzvot, que además ni siquiera son míos, son del Padre. En este caso, el tema del Shabbat, tenemos la gran oportunidad de, si no lo hacemos, o si no lo teníamos claro, bueno, pues será una cosa mejor, o será una cosa peor, o será, o no lo tengo muy claro. Guarden Shabbat, igual que guardar las Escrituras, igual que obedecer a padre y madre, honrarlos, igual que no matar, igual que no mentir, y todas esas cuestiones que realmente entendemos que tenemos ya la experiencia, o en este caso la sabiduría del bien y del mal. Bueno, pues esto es más de lo mismo, tener entendimiento en cuanto se vamos. Y encima Mashiach nos dice que Él es el Adón del Shabbat. Bueno, pues sigamos por ese camino. En este caso, bueno, yo no sé si Lili ya hemos cubierto un día y otro. Te dejo la palabra. Yo quiero contestarle a Marcelo Espinosa, donde dice que nuestros hermanos los judíos son los que poseen, son los que ellos han estado guardando, son los que poseen, los que saben mejor que nosotros. Pero a mí me trae algo a la mente, es Mateo 23, donde Yahoshua les dice, nos habla, nos dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Entonces, ellos dicen, sí, este es el día, pero ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ponen a otro a trabajar, porque pues ellos no lo quieren trabajar, pero ponen a los demás. No están guardando los mandamientos como deben de ser. Entonces, para que estamos siguiéndolos en parte, pero ¿por qué no, en vez de basarnos en lo que están haciendo los demás, nos basamos en lo que dice la Escritura, que creo yo que es lo mejor? Basarnos en lo que dice la Escritura y escudriñar bien a bien y buscar cuándo es el día primero de cada año y basarnos de ahí, no basarnos en lo que está haciendo sutano, mengano o perengano, porque bien sabemos que ellos dicen pero no hacen. Es mi punto de vista. Pensando en lo que ellos están haciendo, porque claramente como tú lo estás leyendo, Yeshua dice, hagan lo que dicen ellos que leen el día de Shabbat, porque leían el día de Shabbat, se sentaban en una silla y leían la Torá. Yeshua se refería a que todo lo que dijera la Torá lo hiciéramos. Y en la Torá claramente está escrito que tenemos que cumplir el Shabbat. O sea, por ninguna parte nosotros estamos imitando lo que nuestros hermanos judíos hagan o no hagan. Simplemente estamos tomando como referencia de que cuando vino Yeshua, cuando vino, discúlpame. A ver, quisiera poner un momento. Yeshua también celebró Shabbat. Claro, en ningún momento he dicho que no. Lo celebró, discúlpame, Lili, me dejas hablar, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si Yeshua lo celebró con ellos y Yeshua se presentó ante el pueblo judío en el templo y leyó el escrito y dijo, hoy se cumplió esa palabra de Moisés, eso lo hizo un Shabbat. Y si eso lo hizo un Shabbat era porque ellos estaban celebrando el día que era el Shabbat. Y eso no se perdió. Aunque se destruyó el templo, aunque haya pasado todo lo que haya pasado, ellos continúan celebrando el día que es. Claro, pero si las escrituras nos dejan el día exacto, y le voy a decir cómo a Lili, porque su pregunta es buenísima. O sea, indudablemente una persona que ama al Eterno se cuestiona estas cosas. Quiere saber la verdad. Y bueno, veamos el día de la entrada, el triunfal que le llama la Biblia Reina Valera a Yeshua a Jerusalén. Esto sucedió un Shabbat, era el día 10º del mes de Aviv. Y fue un Shabbat. Ya, él fue sacrificado la tarde del 14, a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Eso fue un día martes. El día miércoles fue enterrado. Pasó 3 noches y 3 días y resucitó en Shabbat. Esto fue el siguiente del día 17, cuando Miriam, su madre, va y ve y lo encuentra él dice en las escrituras que ella no pudo ir el mismo día del Shabbat, sino fue al otro día por causa del Shabbat. Entonces él ya lo encontró el sepulcro abierto y ese era el 7º día y ella estuvo, entonces el equivalente del domingo es lo que ella fue y vio que estaba ahí Yeshua, que se le presenta y le dice no me toques, porque no había recibido su cuerpo glorioso, material. Luego vemos que a Tomás sí le permite que lo toque. Bueno, esa es la manera, esa es la secuencia que nos hace pensar que el número de días, o sea, si fuéramos a calendarios lunar, resultaría que él no resucitó en Shabbat, como dice las escrituras. ¿Cuál es el argumento de esta corriente del Shabbat lunar? Dicen que él resucitó en Shabbat, pero porque la semana era un Shabbatot, la semana de panes sin levadura que comenzaba del 15 al 22, pero no es así. Las escrituras son muy claras. Yeshua resucitó un día de reposo normal, el Shabbat. Se coincidió que estaban en el Shabbatot. Perdón, Marce, además, cuando se dice Shabbatot en un día festivo, no significa que es toda la semana de reposo, porque toda la semana no se reposa. Se reposa el primer día y el segundo día. Y se dice Shabbatot porque la terminación OT es el plural de la palabra femenina Shabbat. Pero la regulación de la fiesta es primer día de reposo y último día. Los días intermedios no se reposa, son días laborables. Entonces no es un Shabbatot de 7 días,
completos en descanso. Ahora bien, el tema digamos, lo que no se ha guardado como una relación de cómo empezar, bien pregunta Lili, y es correcto, como dice, su pregunta es bastante interesante, o sea, es importantísima que hoy lo aclaremos. ¿Cuándo empezamos a contar el primer día? Bien, la cuenta nunca se perdió y lo demuestra la escritura y yo se los traje preparado. Nunca perdieron la cuenta, ni siquiera en Babilonia. Nunca se perdió la cuenta. Y esto es tan sencillo. Es tan sencillo, ya no voy a leer porque de verdad ya se nos fue el tiempo, pero se los voy a decir, cada uno ya conoce la escritura y voy a publicar el escrito para los hermanos que aún no dominen la escritura. Cuando Moshe estuvo 40 años en el desierto con el pueblo, llevaron la cuenta de 7 días porque desde el día 16 del segundo mes empezaron a contar los 6 días que recogían el maná. Mientras recogieron maná, llevaron la cuenta de 6 días recogiendo maná y el 7º día reposando. Cuando entran a Canaán, Josué, luego de tener esa instrucción por 40 años, instruyó a su vez al pueblo durante el tiempo restante de su vida, ya en Canaán, en esa práctica. En la práctica de Shabbat, en la cuenta que él venía llevando, de 6 días laborables y 1 día de reposo. Se perdieron las 10 tribus y la última tribu en perderse, digamos, en ir al cautiverio, 70 años a Babilonia, fue la tribu de Judá, ya lo sabemos. Pero nosotros vamos a ver unos versículos en Ezequiel. Ya vimos el de Daniel que llevaba la cuenta. Daniel estaba en cautiverio y Daniel llevaba la cuenta de Moshe. Recordemos que acabamos de leer que él llevaba una cuenta referente al calendario o a la postura de la cuenta que Yahweh le dio a Moshe. Él mismo lo dice. Y Ezequiel recibe ordenanzas de Yahweh de cómo instruir respecto de Shabbat, y él estaba en cautiverio en Babilonia. La cuenta no se perdió porque todos los que fueron cautivos conocían que tenían que trabajar 6 días y el 7º día tenían que parar. ¿Cómo Daniel supo que ya se habían cumplido 70 años? Por la cuenta del Shabbat. Por la cuenta que él llevaba, él se dio cuenta que ya estaba próximo el término del cautiverio porque leyó en la Torá, porque vio el libro de Jeremías. ¿Cómo supo Jeremías en aquella discusión con el profeta Ananías, aquel que luego de 2 años de cautiverio dijo que ya se iba a acabar el cautiverio? ¿Cómo llevaron la cuenta diciendo ya se va a llevar el cautiverio, ya se va a acabar el cautiverio? Y Jeremías le dijo que eso era incorrecto porque Yahweh ya había dicho que eran 70 años de cautiverio, porque ellos llevaban la cuenta. Y la cuenta, la única forma de llevar el tiempo era a través del Shabbat. Ese fue el tiempo que durante todos los siglos ha estado contabilizándose para poderlo celebrar de la manera adecuada. Ahora bien, vemos, y así contesto la pregunta de Yamilé, en todos los evangelios, los llamados evangelios del Brit Hadashah, de la Besorá, del mal traducido al Nuevo Testamento, en todos los 4 evangelios que se conocen, vemos a Yeshua discutiendo con los fariseos referente del Shabbat. En cada ocasión, en cada Shabbat, ya sea en una sinagoga o ya sea en el templo, Yeshua hacía algo en Shabbat y siempre le estaban recriminando porque ellos tenían levadura. Y ahí vamos a aquel verso de Mateo 23, cuando dice, todo lo que hagan, todo lo que los judíos digan que hagan referente a lo que escribió Moshe, háganlo. Es decir, todo lo que estaba escrito respecto de Moshe, eso debía de hacerse. Y el Shabbat estaba de esa manera, y coincidencialmente nosotros encontramos a Yeshua cumpliendo el verdadero Shabbat, y los fariseos cuestionándole lo que él estaba haciendo en el día de Shabbat. Es decir, tanto los fariseos como Yeshua y sus discípulos estaban celebrando el mismo día porque ellos venían con la cuenta.
Si nosotros leemos Esdras y Nehemías, que ya no tengo tiempo, sí lo traje preparado, pero ya no tengo tiempo para leérselos, si ustedes leen con detenimiento, o por lo menos ven la referencia que les voy a dejar publicada, tanto en Esdras como en Nehemías, nosotros vemos que la cuenta que ellos venían llevando era correcta. Y no había cómo perderse por un sentido, hermanos, por una razón fundamental. La luna interviene porque la luna le marcaba el referente del mes y el referente del inicio del año. Ellos llevaban la cuenta de los meses, pero la cuenta del Shabbat no se perdió porque simplemente contaban 6 días de trabajo y un día que paraban, y eso no se va a poder perder nunca, porque nosotros, de cualquier manera, el que lo esté celebrando el día de hoy, en el caso mío, yo cuento 6 días laborables y un día de reposo, y yo le aseguro que aunque pasen 3 generaciones, si yo les sigo enseñando a mis hijos de esta manera, pues todos llevarán la misma secuencia. Entonces encontramos que los mal llamados padres de la iglesia, como bien decía Marcelo, lo nombraba Morción del Ponto, que por cierto su padre fue un gran obispo muy reconocido, pero que este era un hombre muy rebelde y que a su edad muy madura se puso él también a llevar doctrina y a escribir incluso tratados, en el cual puso que ya no se iban ellos a reunir en el día como lo hacían los judíos, sino que por llevar la contraria a los judíos, por hacerlo de otra manera, en la iglesia católica lo hicieron el día domingo. Eso aparte una prueba, hay una referencia. Quiere decir que hasta el día de Marción del Ponto, los judíos estaban celebrando un día antes del domingo de ese calendario pagano. Entonces tenemos una referencia. Si bien es cierto el calendario es totalmente pagano, pero la secuencia del tiempo de los 7 días no se perdió. Por eso siempre estaban buscando en la Inquisición a los judíos que el día sábado del calendario pagano no salían a las calles, que no salían a trabajar, sino que estaban escondidos, los sacaban y los mataban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el día pagano, el día sábado pagano, era el 7º día de los judíos que ellos paraban. Esa secuencia no se perdió, hermanos. Y esa secuencia se trajo acá a América cuando vino Colón con todos los despreciados que fueron sacados de España, que eran nada más y nada menos que los judíos que guardaban el 7º día. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser coherentes en tratar de buscar en la historia lo ocurrido y relacionarlo a la escritura. No nos vamos a dejar llevar por las tendencias judías, porque todos sabemos que el movimiento judío y la tradición judía, la religión judía, es una religión más llena de levadura que no concuerda en un gran porcentaje con la escritura. Entonces nosotros vamos, lamentablemente ya no tengo el tiempo para hacerle todas las referencias que les traje, pero si nosotros leemos por ejemplo en Ezequiel capítulo 46, que les recomiendo que lea, 45, 46 y 47, se le da la ordenanza a este profeta, a Ezequiel, para que él comience a ordenar el Shabbat. Él estaba en el cautiverio, pero él sí sabía cuál era el 7º día, el que tenía que reposar, porque Yahweh le dice que tiene que ordenar el Shabbat. En Ezequiel 46:1 le dice, esto es lo que Yahweh los indice, la puerta oriental del patio interior se va a cerrar en los 6 días de trabajo, pero en el Shabbat se va a abrir, y en Rosh Hodesh se va a abrir. Este versículo lo han utilizado muchos sabios, muchos estudiosos, para decir que tiene relación Rosh Hodesh con Shabbat. No tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación porque lo que se le está diciendo es que las puertas van a estar cerradas durante los 6 días de trabajo y que se va a abrir cuando sea Shabbat y cuando se presente el día de Rosh Hodesh, o de inicio de mes, o día de luna nueva. Eso es lo que le está diciendo. No le está diciendo que significa lo mismo o que está relacionado, sino que se van a abrir las puertas del templo en día de Shabbat y en día de luna nueva, es decir, en Rosh Hodesh. Eso es importantísimo. Si bien es cierto, nosotros defendemos que no hay que hacer nada pagano. No tenemos nada que ver con el día sábado. El movimiento adventista guarda el día sábado como día sábado. Nosotros guardamos Shabbat, el 7º día. 6 días laborables y un día de reposo. La cuenta no se ha perdido, porque como bien les digo, la Iglesia Católica puso un día después de la celebración judía. La celebración judía
era el día séptimo. Los católicos, cambiando todo lo que hicieron los apóstoles del primer siglo, los emisarios de Yeshua, cambiaron al día domingo, se saltaron un día. Entonces llevamos esa referencia, que ese día era el día que paraban los judíos. Y estamos cumpliendo 6 días laborables y un día de reposo. En ese sentido, se le da otra instrucción a Ezequiel, en el capítulo 46, versículo 3. Dice en el capítulo 46, versículo 3, asimismo el pueblo de la tierra se postrará delante de Yahweh en la entrada de la puerta, tanto en los Shabbatot como en las lunas nuevas. La ofrenda quemada que representará al gobernante hacia Yahweh en el día de Shabbat será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Ezequiel estaba en cautiverio. Yahweh le está diciendo cómo hacer las ofrendas diarias. ¿Cómo contabilizaba Ezequiel, hermanos? ¿Cómo contabilizaba Ezequiel si estaba en cautiverio? No estaba en Jerusalén. Hoy nosotros no estamos en Jerusalén, estamos en el cautiverio de este mundo, igual que estaba Ezequiel. Pero Ezequiel llevaba la secuencia desde el Sinaí, desde el segundo mes del día 16 que se le dio a Moshe. Esa secuencia la tuvo Esdras, la tuvo Nehemías, la tuvo Daniel, la tuvo Zorobabel, la tuvo Yehoshua, el sumo sacerdote que salió de la cautividad y fue el sumo sacerdote en Jerusalén cuando reedificaron el templo. La misma secuencia la llevaron todos los judíos hasta el día de Yeshua, que llevó la misma secuencia. Sus apóstoles llevaron la misma secuencia, sus discípulos hasta Papía, Irineo y Alejandro, Clemente de Alejandría, llevaron la misma secuencia. La Iglesia Católica la cambió. Ahí están los tratados de Marcial del Ponto, donde da referencia que la cambió un día después, ya con el calendario pagano. Entonces tenemos como referencia que el día de Saturno, el día pagano de los romanos, era el día en que paraba el pueblo judío a hacer Shabbat, a cesar su trabajo y a cumplir con lo establecido. Tengo mucho material, hermanos, que sirve de referencia para saber que los días no se perdieron, que los días eran secuenciales y que el día séptimo nunca se perdió. Que nos quiso confundir Satán por medio de los calendarios, sí, pero que gracias a la permanencia de cada uno de los que guardaron Shabbat, aunque muchos llenos de levadura, pero que en la cuenta del séptimo día no se perdieron y hasta el día de hoy han permanecido. Así se va a cumplir lo que dijo Shaul, porque no todos los judíos malos, hermanos, han estigmatizado a los judíos y se los encasilla en lo perverso y en lo peor. Hay quienes odian a los judíos por toda la perversión que el mundo se imagina. Pero no todo lo de los judíos es malo, porque el mismo Shaul dice que de ellos es la promesa. Para ellos fue dada la Torá y que son ellos los guardadores. No de toda la Torá, porque le llenaron de levadura. Pero en cosas determinantes como el Shabbat, sí tenemos que reconocer que fueron ellos quienes fueron llevando la cuenta. Hay quienes celebran de otra manera, pero eso ya se sale de la Escritura. Pero acá a mí la instrucción que se me da en el día 16 del segundo mes, por lo que recibió Moshe, por lo que Moshe dejó plasmado para la eternidad, es el conteo de 6 días laborables que no tiene ninguna referencia, porque el día 16 no tiene ninguna referencia. Yo acá tengo un cuadro que lo iba a mostrar, pero ya ahora ya no me dio el tiempo. En el que supuestamente Rosh Hodesh es el primer día del mes y no se lo puede contar como el primer día de la semana, sino que el segundo día, después de Rosh Hodesh, recién empieza el día de la semana, para que así se cumpla lo establecido como el calendario lunar. Pero si nosotros notamos ahí en ese calendario, significa que la secuencia sería
A partir del segundo mes, del segundo día, después de la luna nueva, se empieza a contar día primero, día segundo. Quiere decir que el séptimo día se lo celebra el día octavo de esa secuencia de ese mes. La segunda semana, el día 15, la tercera semana, el día 22, y la cuarta semana, el día 29. Pero yo pregunto, ¿dónde está entonces la celebración secuencial del día 16? Si el día 16, sumado 7 días, viene a ser día 23. En esa secuencia, nunca van a coincidir con la ordenanza de Éxodo 16. Si nosotros observamos la manera lunar de cómo lo establecen para que les pueda cuadrar el calendario. Entonces, toda esta investigación la he venido trayendo, pero pues ya cada uno ocupó su tiempo y se nos ha hecho aproximadamente 2 horas de estudio y pues ya creo que pues va siendo tiempo como de terminar, pero yo creo que debemos establecer algo muy concreto. La historia cuenta por la secuencia que se ha venido llevando, inclusive lo malo que hicieron los católicos cambiando al día domingo es una referencia de que los días no se perdieron de la celebración judía y que a pesar de los siglos se mantuvo y que los judíos vinieron manteniendo esa secuencia hasta el día de hoy. Sí hay otras celebraciones y otra forma, pero la secuencia de días, para mi criterio, para lo que yo he entendido, está en ese orden, lamentablemente comparado con este calendario pagano satánico que establecieron los emisarios del mal de la Iglesia Católica. Bien, adelante algunos de los hermanos si quieren aportar con algo para ya terminar y despedir el programa. Sí, Marcelo, me piden los hermanos de West Palm Beach si es posible el próximo Shabbat continuar con este tema porque todavía tienen una serie de muchísimas preguntas, algo que no les ha quedado muy claro, pero igual el tiempo se nos ha ido. Yo les quiero desear a todos un feliz Shabbat Shalom. El Eterno sea quitando de todos nuestros ojos las escarchas, sea limpiándonos totalmente de toda levadura para poder unificarnos todos en una gran verdad, porque cada día se acerca más la llegada de nuestro amado Mashiach y tenemos que estar todos en unión. Eso es lo más importante. Que tengan pasando un feliz Shabbat, yo los dejo. Shabbat Shalom para todos. Alejandro, ¿pero qué es lo que quieren los hermanos de allí? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, yo en principio totalmente de acuerdo con la última exposición que has hecho. Sí me gustaría, si no es hoy, lógicamente no tenemos tiempo, pero sí definir en este caso, según Torah, cuál sería el día de inicio de ese año para luego llevar evidentemente adelante esos 6 días de trabajo, porque así descubriremos en esos meses de 30 días, que no los que tenemos hoy en día, de 31, de 28 y de 30, que tengamos una línea o acercarnos a ver, ¿es correcto? Yo entiendo que hoy en día, por ejemplo, el viernes noche y hoy Shabbat, hoy sábado, encaja muy bien, pero los judíos han torcido sus historias, su calendario para acoplarlo a la creo que lo que sí me gustaría es llegar a un entendimiento por parte de todos, donde evidentemente nos ha quedado claro que la luna aquí no pinta nada para guardar el Shabbat, que no hay ninguna referencia a los astros, pero que evidentemente sí tenemos que saber, o por lo menos acercarnos a que todo el mundo pueda entender la instrucción que se está dando, que el debate sirva como instrucción para algo que realmente es correcto. No sé si me explico, no sé si me hago entender con lo que realmente... Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Joaquín. Creo que esto de aquí deberíamos como dejar, por lo menos entre nosotros, dejarlo de acuerdo. Correcto, es decir, una unificación en el pensamiento, pero no por imposición, sino de buscar, indaguemos, escudriñemos. Exacto, es Yahweh el que nos está poniendo, o nos está demandando, ya no me poniendo, sino demandando, oiga, ¿qué hacen ustedes? Únense, mi pueblo no puede andar con 3 cabezas. La cabeza está claro que evidentemente ser y la escritura está dada. No tenemos
más, tenemos revelación por su parte para entender, pero no evidentemente para, ahora me saco otra cosa de la manga. No lo va a hacer. Todo lo que hizo lo creó, todo lo que está hecho está. Y nosotros, ahora nos toca a nosotros escudriñar. Ahora tenemos a nosotros, a muchos, que nos dicen una cosa. Yo tengo contacto con los judíos. De hecho, sabéis, alguno de vosotros, que no solamente tengo el contacto, sino que además en breve voy a tener, no sé si un rabinato o una, ¿cómo lo llaman? Un ulpan, para instruirme en más cosas. Lo único que voy a hacer, o mejor dicho, lo único que no voy a hacer jamás, es lo que ellos muchas veces nos demandan. Renuncia directamente al Jesús ese, como ellos le llaman, pero no tengo. De hecho, saben perfectamente que yo soy seguidor de Mashiach y todavía no ha habido nadie que me saque de mis creencias. Primero porque sé, como dijo el apóstol Shaul, en quién ha creído. Y a partir de este momento creo que ya que estamos, vamos a ser por lo menos luz para otros. Yo imagino, Alejandro, ¿has vuelto? Sí, fíjate que se ha estigmatizado, como bien les decía, se pone por delante a los judíos como todo lo malo y lo perverso, pero hay muchas cosas que sí nos sirven, inclusive de la historia. Viendo en el Talmud, por ejemplo, el tratado número 7 sobre el Shabbat, porque pues he investigado mucho sobre este tema. El tratado número 7 del Talmud, que es referente precisamente al Shabbat, he estado viendo muchas cosas. Hay algo que sí me llamó la atención y que me parece muy descabellado. Por ejemplo, entre las prohibiciones que hace el Talmud referente al Shabbat de no trabajar, la gran mayoría recogida de la Escritura, pero por ejemplo existe una prohibición, no tocar un instrumento en el día de Shabbat. A mí me parece eso algo salido digamos, de contexto, de todo razonamiento lógico. Si yo en el día de Shabbat quiero elevar una Halel a mi Padre Eterno, quiero adorar a mi Padre Eterno, ¿cómo no voy a utilizar un instrumento como arpa, como cualquier tipo de instrumento que armonice el Halel, un shirú que yo le quiera elevar a mi Padre, un cántico, ¿verdad?, una alabanza, si no utilizo un instrumento? ¿En qué parte de la Escritura dice que tocar un instrumento es un trabajo con remuneración? Si el único trabajo que no se puede hacer es el trabajo que lleva remuneración, esfuerzo físico, que lleva remuneración de siervo. Entonces, ese es el entendimiento. Ahí es donde los judíos pierden espacio, porque le agregan pensamientos humanos o caprichos de cada uno del que se le ocurrió plasmarlo en el momento que se le salió de su mente, ¿verdad? Entonces, pero no todo podemos satanizar, porque hay mucha historia que es válida y que nos sirve para el estudio. Adelante, ¿quién está hablando, Moshe? Sí, sigue, Joaquín. No, ya terminé solamente con esto, Marcelo. Es totalmente claro. Vamos a ver, si tú quieres hacer, yo la última experiencia que tuve en el muro, en el Kotel, allí en Israel, claro, como un judío lleva al extremo un Shabbat en el cual además estamos celebrando la fiesta de la Simchat Torah, es decir, la fiesta donde se termina de leer Torah, y quise tomar su dato, un teléfono, una dirección electrónica, y me dijo el tío, no, prohibido, hasta que no salga la tercera estrella. Todo aquello que lo quieren llevar a un extremo se desvirtúa. El Eterno nos dice que no hagamos nada conforme a nuestra historia, que no hablemos nuestras propias palabras, pero tenemos usos cotidianos en los cuales también son para, evidentemente, si queremos adorarlo, usar un instrumento, o ¿qué pasa? Tampoco vas a poder cantar. Esto es un poco, no vamos a matar a todos los judíos porque son malos, o porque todo lo que sea malo proviene de los judíos, porque no es correcto ni es verdad, y estaríamos faltando a la verdad completamente, pero sí tomemos en justa medida lo que ellos realmente nos han enseñado, o hacer lo que no debían de hacer, que nos tenemos que hacer nosotros. En este caso, bueno, pues el tema del Shabbat, para concluir, yo me quedo en espera con todos los demás participantes y algún otro que sea capaz, que esté oyendo, que sea capaz de aportar, o bien que mande sus correos, o que haga saber de alguna forma, y ponernos a trabajar en serio para que, si no es en la próxima semana, en breve tiempo de espacio más corto, podamos tener una unificación de lo que es el entendimiento del día correcto del Shabbat.
Desde aquí, bueno, pues que las bendiciones os lleguen a todos toda la semana y que Yahweh los guarde y los bendiga toda la vida. Bien, adelante Marcelo. Sí, yo quería despedirme de los hermanos. Este tema es muy importante porque debemos escudriñar, debemos llegar. Estos datos están en las Escrituras, todo lo ha dejado el Eterno y vamos a orar también al Ruach, que ore en nosotros, que nos dé ese entendimiento y llegar a la unidad del Espíritu, ¿no? Para guardarlo en común, unánimes. El día de reposo con esa conciencia de que estamos guardándolo todos y no me queda más que decirles a los hermanos que el día de reposo, como lo dijo Joaquín y Alejandro, no es una elección nuestra, es lo tomas o lo dejas. Hasta ahí llega nuestra elección, pero no es algo que nosotros podamos hacerlo a nuestra manera. Es algo que se lo debe hacer si queremos ser parte de. Entonces, esto no es, estamos hablando entre personas que ya estamos sujetos a la Torah, estamos sujetos al entendimiento de que nos dejó Yeshua de la Torah, de cómo se debe guardar, y ya no queda interpretar la manera o qué es lo que debo y no debo hacer según mi parecer en el día de reposo. Simplemente no hay que trabajar, simplemente no hay que hacer negocios, simplemente no hay que prender fuego en la casa para comer o cocinar. Eso es, y Shabbat Shalom para todos, un abrazo, que el Eterno nos ayude, nos acomode también las cosas para que podamos cumplirlo con amor. Bien, hablando del tema de los judíos, que una hermana me recuerda aquello que dijo Yeshua, que está entre el capítulo 23 y 24 de Mateo, cuando dice, y no me verán más hasta que digan Baruch Jabá Beshen Yahweh, ¿verdad? No me van a ver más hasta que ustedes digan bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Es decir, que lo van a ver, pero cuando digan eso, no los desechó, no desechó a los judíos por completo. Siempre un remanente va a ser buscado por Yeshua para la salvación. Así que mal podríamos nosotros rechazarlo. Bien, Lili también para que se despida, no sé también si Lili pues ya está, digamos, más o menos en la línea o algo todavía no sé, no está, digamos, todavía con el tema. No sé si hay algo más que aportar, algo más que aclarar, y por eso me gustaría saber también la opinión de Lili. Adelante, Lili. Sí, Marcelo, yo no digo que no debamos de guardar el Shabbat, en ningún momento lo dije y lo aclaro. Yo lo único que digo es que apeguémonos a la Escritura para saber, buscar, escudriñar, para poder guardar el Shabbat correcto. Yo, por lo que yo tengo entendido, perdón, nuestros hermanos los judíos guardan el Shabbat el sábado gregoriano. Entonces yo lo que quiero es apegarme a la Escritura, saber exactamente con la Escritura cuándo es el día primero. Me queda clarísimo que no es lunar, eso me queda clarísimo, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Lo que sí quiero yo es estar completamente segura que lo que el Shabbat que yo voy a guardar es escritural, no es grecorromano ni ningún otro. ¿Me entiendes? Yo ahorita estoy guardando Shabbat este día, porque no tengo claro cuál día es todavía. Por eso lo estoy guardando este día. Bien. Voy a tocar este tema con más profundidad, porque sí hay todavía muchas dudas por tocar. Hay muchas cosas que hay que tocar. Bien, yo de pronto no sé si pueda, digamos, aclararte en algo, Lili. Estamos hoy celebrando, yo estoy celebrando, muchos están celebrando, Marcelo está celebrando, Alejandro, muchos hermanos acá también están celebrando, muchos celebran este día. No celebramos el día de Saturno. Primero fue Shabbat antes que el día de Saturno. Es decir, Yahweh primero puso su secuencia semanal
6 días de trabajo y un día de reposo antes de que Gregorio y antes de que Julio pongan los calendarios consecutivamente. Primero fue el Shabbat. Todas las naciones tenían de alguna manera su calendario porque todos tenían deidades a quienes les rendían culto y lo hacían en fechas determinadas. Así que de alguna manera ellos le llamaban la forma de sus días a sus dioses y cómo celebrarlos. Pero Yahweh le puso a Moshe una secuencia diferente a las demás, días que vinieron contándose hasta la aparición de Yeshua y que la siguieron llevando los discípulos, los apóstoles, y los discípulos de los apóstoles, y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y los discípulos de los discípulos de los discípulos hasta el día de hoy. Es decir, la Iglesia Católica, muchos que entraron como discípulos de los más antiguos, ¿verdad?, que generación a generación se vinieron dando, cambiaron las reglas del juego. Lo que nos sirve ese calendario pagano gregoriano satánico es como referencia de que el día domingo que lo cambiaron, porque le agregaron un día más al día de reunión católico, hace y parte de una referencia de que el día anterior al día de los católicos es el día en el que guardaba el pueblo judío y guardaron los apóstoles. Lamentablemente el calendario el mundo lo observa, pero nosotros no lo observamos. Para nosotros no tiene nada que ver este día Saturno, este día que es considerado en el calendario gregoriano. Nosotros celebramos el séptimo día en la secuencia como Yahweh se la dio a Moshe y como todos aquellos que tuvieron en su corazón la intención de celebrarlo, la vino haciendo hasta el día de hoy, después de 3.500 años. Eso es lo que debemos resaltar. Nosotros celebramos el séptimo día que Yahweh le dio un día a Moshe, no el día sábado que los gregorianos, todos aquellos satánicos que siguen el calendario gregorio, lo asumen porque él lo puso. No tenemos nada que ver con esa celebración. Eso es un calendario referente a aquellos que siguen a esos satánicos, digamos, religiosos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lamentablemente, ellos le llamaron a este día el día de Saturno, pero nosotros sabemos que es el día de Yahweh. Es el día Kadosh apartado para Yahweh. No sé si en eso, he logrado aportar en algo, Lili, y yo pienso pues ya vamos a despedirnos. Hemos pasado 2 horas y creo que ya es tiempo de que terminemos. Y si pues necesitamos más tiempo, lo haremos más extenso para que esto quede claro. Antes de pasar a la próxima celebración, recordemos que ya viene Yom Teruah y pues también tenemos que continuar con el estudio del resto de las fiestas, que son las fiestas de otoño. Si alguien más tiene algo que aportar, si no, pues despidamos el programa para que también los hermanos ya cada uno vayan pues a los que están en este uso horario, pues ya me imagino que tienen que ir a almorzar a partir del pan en comunión con los demás hermanos, y los que están pues en Europa, en Asia y en África, pues seguramente ya cerca la hora de la cena. Si alguien más tiene que aportar, yo me despido. Shabbat Shalom para todos ustedes, que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh sea el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, y que Yahweh nos bendiga con la bendición que dejó para su pueblo.